Listo. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, noches, profesor. Pues el día de hoy venimos a presentar la actividad número 6. Nosotros somos el equipo número 4 y el día de hoy pues le hablaremos acerca de lo que es el chipset y pues vamos a profundizar en el tema. Ok, bueno, iniciamos con la pregunta, vaya, ¿qué y para qué sirve el chipset de una computadora? Bueno, ¿qué es el chipset de una computadora? El chipset, pues es un conjunto de circuitos integrados que gestionan la comunicación entre los dispositivos, entre los distintos componentes de una computadora, como el procesador, vaya CPU, la memoria RAM, los dispositivos de almacenamiento y otros periféricos. Este se encuentra en la placa base o bien motherboard y desempeña un papel fundamental en la eficiencia y rendimiento del sistema. Eh, Sus funciones principales del chipset son coordinar la transferencia de datos dentro del sistema informático, por lo que entre sus funciones destacan la administración del flujo de datos, que pues esta regula el tráfico de información entre el procesador, la memoria y los dispositivos de almacenamiento. También está la compatibilidad de hardware. Esta pues determina qué tipo de procesador, memoria RAM o tarjetas de expansión pueden utilizarse en la placa base. También tenemos el control de puertos y conexiones, que pues maneja interfaces como USB, como SATA, como PCI Express, entre otras conexiones periféricas. Y dando con esto una optimización del rendimiento, pues al gestionar los tiempos y la velocidad de transferencia, contribuye a un mejor desempeño del sistema. Perdón. Bueno, y con esto es que podemos tener soporte para tecnologías más avanzadas. Por ejemplo, algunas versiones modernas de chipset pues ya incluyen soportes para overclocking, para redes avanzadas y almacenamientos de alta velocidad como NVMe, SSDs, PCI Express, etcétera. De hecho, hablando sobre esto del overclocking, hay de hecho competencias justamente que tratan de overclockear el máximo posible sus procesadores, ¿no? Bueno, y con esto tenemos una evolución y una arquitectura del chipset. Para esto me gustaría presentar un pequeño diagrama. Me dicen si se ve. Pantalla 2. Ok. ¿Se ve el diagrama? ¿Se ve? Sí, de Northbridge, RAM y Southbridge. Sí, sí, ya se ve. Ok, bien. Anteriormente, los chipsets estaban compuestos por dos elementos principales, el puente norte, o bien Northbridge. Este era responsable de las conexiones de la alta velocidad, como el procesador, CPU, eh, la memoria RAM y pues las tarjetas gráficas. En este caso, pues utilizan los puertos PCI Express, mientras que el puente sur, o Southbridge, controlaba periféricos de menor velocidad, como discos duros, como puertos USB, tarjetas de sonido, por ejemplo aquí los PCI, los USB, los puertos ISA, los IDE, la BIOS o el Legacy. Con el avance tecnológico, muchas de las funciones puente norte, perdón, el Northbridge, pues han sido integradas directamente en el procesador, reduciendo así pues la necesidad de un chipset complejo y permitiendo sistemas más eficientes y rápidos. Hoy en día, vaya, la mayor parte del trabajo que antes realizaba el Northbridge lo maneja la CPU, dejando al chipset la tarea de administrar las conexiones con periféricos y almacenamiento. ¿Cuál es la importancia del chipset en el rendimiento de una computadora? Bien, pues el tipo de chipset utilizado en una computadora determina sus capacidades en términos de velocidad de transferencia de datos, de compatibilidad con componentes nuevos y de extensión y actualizaciones. Pues un chipset moderno permite tasas de transferencia rápidas y mejor administración del flujo de información.
Mientras que, por ejemplo, además de tener la compatibilidad con nuevas generaciones de procesadores, de tarjetas gráficas y de memoria RAM, dependiendo en gran medida del chipset de la placa base. Pues un chipset de alta gama permite agregar más dispositivos y soportar tecnologías recientes como almacenamientos NVMe y conectividad de última generación, como el Wi-Fi 6, los USB-C, Thunderbolt, etcétera. ¿Qué tipo de chipset hay y cuáles son sus aplicaciones? Bueno, existen distintos tipos de chipset dependiendo de su uso y su nivel de rendimiento. Por ejemplo, los chipsets para computadoras de escritorio pues están diseñados para el uso diario. Los pueden variar desde opciones básicas hasta versiones avanzadas para gaming y productividad. También tenemos los chipsets para estaciones de trabajo, pues nos ofrecen soporte para procesadores más potentes y de mayor cantidad de memoria RAM. Estos fueron utilizados en entornos pues, profesionales como arquitectura, edición de video, etcétera. También tenemos chipsets para servidores, optimizados para estabilidad, confiabilidad y soporte para múltiples procesadores y almacenamiento masivo. En este caso, creo que ¿cuáles son los chipsets para procesadores, Carlos? ¿Los Xenon? ¿Y Eh, para servidores? Lo bueno, sé, los ¿no? procesadores que se De Intel, utilizan, por ejemplo, los Xenon, ¿no? Intel utilizaba los Xenon. sí, utilizan los Xenon, Ajá. ¿Y AMD? los Threadripper. Los Threadripper. Ajá. Y pues también tenemos los chipsets para dispositivos móviles. Estos pues están presentes en smartphones, tabletas y laptops ultraligeras. En este, por ejemplo, tenemos los chipsets Snapdragon, Qualcomm Snapdragon, los Samsung Exynos, los Huawei Kirin, o por ejemplo los MediaTek Dimensity, hasta los Apple Avionic, etcétera. O los M1, por ejemplo, M2, que se utilizan en laptops de Apple. Y pues entre otros, ¿no? Bueno, continuemos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los chipsets más usados? Bueno, pero disculpa que te interrumpa. ¿Sí? No escuché si lo mencionaste, pero también me gustaría decir que en los primeros días, en la informática, bueno, los chipsets no existían así como tal. Entonces, todos los componentes de la placa base estaban distribuidos en varios chips individuales, lo que hacía que justamente su comunicación entre ellos fuera pues más lenta y costosa, y ya que con el tiempo se comenzaron a integrar funciones en un solo chip que pues mejoraba su rendimiento y reducía justamente lo que es el consumo energético, que también es uno de los propósitos del chipset, de que cada vez se vaya usando menos consumo energético, tal cual. Solamente un pequeño comentario, no sé si lo habías mencionado, pero algo interesante. Ujú, sí, sí, sí. Bueno, ahora, bueno, a continuación, pues voy a hablar de los chipsets, ¿no? O cuáles son los chipsets más usados. Bueno, aquí les voy a poner un ejemplo de una placa base. Esta placa base utiliza el chipset Intel Z890. Bueno, en el mercado actual de computadoras, bueno, ¿sí se ve la imagen? Sí, Sí, se ve. Bueno, bueno, pues los chipsets desempeñan un papel crucial al determinar las capacidades y el rendimiento de los sistemas. Por ejemplo, aquí en Intel tenemos que el Intel Z890, el Intel Z790 o el B365 son de sus tres más utilizados. Por ejemplo, en el Z890, pues es un chipset de alta gama, el cual pues es compatible con las últimas tecnologías como memoria DDR5 y capacidades avanzadas de overclocking. Esto pues la convierte en una opción destacada para entusiastas y profesionales que buscan un rendimiento robusto en aplicaciones de productividad, gaming y creación de contenido. Su competencia sería la AMD X870. De hecho, déjenme buscar una imagen. AMD X870. 870. Permítanme. X870. Ajá, muy bien. No, a ver, no sé si se alcanza a ver. Bueno, esta sería la competencia directa, vaya, del Intel. Bueno, esta AMD X870
E, en este caso, pues representa la última tecnología para la plataforma AM5, que es de AMD. Estos chipsets pues son compatibles con procesadores Ryzen 9000, soportan USB 4 o PCI Express 5.0, tanto para almacenamiento como para tarjetas gráficas, y velocidades de memoria DDR5 de hasta 8600 MHz. Ajá. En la gama media, en el caso de Intel, tenemos la Intel Z790. Pues esta está diseñada para aprovechar al máximo los procesadores Intel Core de 12ª, 13ª y 14ª generación. El Z790 pues nos ofrece soporte para memoria DDR5, pero con frecuencias en este caso de hasta 7800 MHz. De igual manera, con compatibilidad PCI Express 5.0, y pues nos incluye puertos USB 3.2, generación 3.2, Gen 2x2, Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3. De hecho, bueno, vamos a buscar más o menos la diferencia. Bueno, primero vamos con lo de AMD. Su placa de gama media de AMD sería la AMD X670 o la X670E. Esta también están diseñadas para las plataformas AM5 y son ideales para los Ryzen 7000 y 9000. Nos ofrecen soportes para PCI Express 5.0, que creo que ya es como que el estándar, ¿no? Y la memoria DDR5. La diferencia clave, en este caso las X670E, nos permite PCI Express 5.0 en todas las ranuras principales, mientras que la X670 es una alternativa equilibrada y más económica. Bueno, esta es la X870, vamos a buscar la X670 para igual comparar los precios, ¿no? Podemos ver que es de la mitad del precio de la X870. Incluso si nos vamos con la gama de entrada, que sería la B650, el precio es todavía menor, ¿no? Entonces, pues sí es un factor muy importante al considerar el precio, ¿no? Bueno, de gama de entrada de Intel tenemos la Intel B365. Esta está basada en el chipset H270 y fabricada en un proceso de 22 nanómetros. El B365 nos ofrece una solución rentable con características sólidas para la gama media. Nos soporta nos soporta hasta 16 líneas PCI Express 3.0, 8 puertos USB 3.0 y 6 SATA de 6 GB por segundo, con capacidades RAID 0, 1, 5 o 10. Y pues es ideal para configuraciones básicas y medianas que buscan un equilibrio entre rendimiento y costo, como lo podemos observar. Y pues su competencia, la AMD B650, pues son chipsets que de capacidades igual, de gama media, que soportan PCI Express 5.0, compatibles con DDR5, pero están optimizadas para el rendimiento. Por ejemplo, vamos a comprarla, la B650 con su competencia, la Intel B365, para ver cuánta diferencia hay de precio. Bueno, podemos observar, vaya, que inclusive siendo placas base o chipsets de gama de entrada, la AMD es cuesta el doble que la de Intel. Y por ejemplo, si compramos la Intel Z890, sí, la Z890 pues sigue siendo muchísimo más barata que la de AMD. Pero en fin, la siguiente. Ojito. Ajá, Yo creo que hablamos muchas cosas bonitas sí, del chipset y todo eso, pero también hay que recordar que lo que es Intel y AMD, que lanzan nuevos chipsets junto con cada nueva generación de procesadores, estos ajá, obligan a veces a los usuarios a cambiar la placa base, aunque el socket siga siendo el mismo. No sé ah, si hayan visto, por ejemplo, lo que fue la mm, transición entre los procesadores de Intel de la 11ª y la 12ª generación, que aunque fueran el mismo modelo de socket, creo que era el LGA 1200, 1200. requerían chipsets diferentes por el cambio de la arquitectura, justamente. Así como también pasó con AMD, al cambiar justamente del AM4 al AM5. sí, sí. Entonces, yo sé que pues son cosas bonitas y que también hay que ver, pero yo creo que también de repente hay que ver justamente ese pequeño lado del cual, aunque justamente vayan cambiando de generación o vayan aumentando de generación, nos pueden llegar a provocar ciertos problemas en un futuro con nuestra arquitectura. Sí, 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 con toda la razón, justamente. ¿Alguien más iba a hablar algo? Yo, ¿se me escucha? Sí, claro.
Bueno, al respecto de eso, lo que pasa con Intel es que Intel cambia su socket cada 2 generaciones. Entonces, por ejemplo, como tú hablabas, en el caso de la 12ª y 13ª generación, se podía utilizar el mismo socket, pero si no me equivoco, para la 14ª generación, lo que hacía ya te obligaba a hacer un cambio de socket. Entonces, por lo tanto, bueno, aquí a pesar de que sí sacaba un nuevo chipset con cada generación, podías utilizar el mismo socket y el chipset te aventaban como drivers para que fuera compatible con la nueva generación de procesadores. En cambio, AMD lo que hizo, él logró extender la vida útil de AM4, a pesar de la diferencia de chipsets, logró sostener la vida de M4 durante 5 años. O sea, imagínate, si no me equivoco, fue desde la generación 3000, desde los Ryzen 3000 hasta los Ryzen 5000 y los refresh de generación. Entonces, o sea, sí te obligan a cambiar de placa base, por ejemplo, cuando tienes procesadores mucho mejores, pero también también entran en juego como otras cosas como las fases de alimentación y los soportes de tecnología. Pero sí, como dices, en pocas palabras, sí te obligan a cambiar de placa base por un mejor socket y aparte un mejor chipset. Puro Es muy marketing. interesante. Exacto. Muy bien, Bueno, bueno, con todo eso que comentan, pues nos da apertura a la siguiente pregunta, que ¿cuál es el mejor chipset? A ver, les pregunto a ustedes, bueno, primero, determinar el mejor chipset es una pregunta que depende más de las necesidades específicas de cada usuario y del uso previsto de la computadora. Por ejemplo, tú puedes decir, no, pues el mejor chipset, no sé, o el mejor procesador va a ser el Ryzen Threadripper, pero ¿lo vas a usar? ¿De verdad le vas a sacar ese provecho que tiene? Pues probablemente no. Entonces, pues bueno, esto es definido mediante las necesidades de cada usuario y aunque bueno, basándonos en los avances recientes y en las tendencias del mercado en 2025, podemos destacar algunos chipsets, pero primero quisiera preguntarles a ustedes, para ustedes, ¿cuál sería el mejor chipset? ¿O el mejor procesador o la mejor placa base? Mm, um, Pues bueno, yo creo que en lo personal, como no hago grandes trabajos, o bueno, yo creo que si tú me dices, ¿sabes cuál es el mejor? Aunque no lo ocupe, yo diría que a mí me encanta lo que es el AMD LX670, Ajá. lo que es para el, justamente para el gaming, uff, chuladita, ¿eh? Y es muy bueno en calidad-precio. Está a la mitad del X870E y aún así tiene bastante conectividad, ¿no? sí, Sí, pero pues tiene. si nos vamos al mejor del mejor, pues obviamente va a ser el X870 con un buen Bueno, Ryzen 9950X 3D caché. no, pues baby, también te quieres aventar ya Oh, algo, oh, no, hombre, ustedes sí algo saben bien bien. bonitos los nombres. 20,000 varos en puro procesador y placa base. Shh. Yo les me quedo en las gamas, es como que nada más sé que es Ryzen 9. 18,000 pesotes. La. Y pues bueno, este es justamente el chipset que más destaca en estas categorías, sobre todo la de alta gama, pues es la AMD X870E. Pues este chipset representa la cúspide de la tecnología de AMD para la plataforma AM5. Es compatible con todos los procesadores Ryzen 9000 y ofrece soporte para USB 4, PCI Express 5.0, tanto para almacenamiento como para tarjetas gráficas, y además velocidades de memoria RAM DDR5 de hasta 8600 MHz. Es un montón. Estas características lo convierten pues en una opción ideal para entusiastas, sobre todo entusiastas y profesionales que buscan el máximo rendimiento y compatibilidad con las últimas tecnologías. No las Por noto. ejemplo, y bueno, su competencia, la Intel Z890, está diseñado para aprovechar al máximo los procesadores de la serie Core Ultra, la nueva serie de la que nos platicaba el profesor la otra vez de esta serie. Esta pues ofrece soporte para memoria DDR5, PCI Express, tecnologías avanzadas de conectividad como Thunderbolt 4 y Wi-Fi 6E.
Además, incorpora una unidad de procesamiento neuronal NPU que mejora además las capacidades de inteligencia artificial del sistema, beneficiando aplicaciones de productividad y gaming. Y como lo hemos visto en los últimos años, la inteligencia artificial es una gran herramienta si la sabes utilizar bien. Bueno, por su parte, para algunos usuarios que buscan combinaciones de rendimiento y costos eficientes, pues la AMD B650E pues sería la mejor opción. Pues este chipset es una opción destacada, nos ofrece igual puertos PCI Express, memoria DDR5 y pues está optimizada para los procesadores Ryzen de última generación. A lo mejor es ideal para configuraciones de gama media que buscan aprovechar nuevas tecnologías sin incurrir en los costos más elevados de los chipsets de gama alta. Pero bueno, me gustaría dar unas consideraciones antes de elegir un chipset, y es, pues vaya, su compatibilidad. Debemos de asegurarnos de que el chipset sea compatible con el procesador elegido y otros componentes del sistema. Bueno, además de sus características necesarias, pues evaluar qué tecnologías y características son esenciales para el uso previsto, como los soportes PCI Express, los tipos de memoria, capacidades de overclocking, entre otras. Y pues el presupuesto, que es el factor más importante, ¿no? Pues hay que balancear las necesidades de rendimiento con el presupuesto disponible, buscando siempre la mejor relación calidad-precio. Y bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuántos tipos de chipset hay y cuáles son? Como ya lo comenté, el chipset es un componente esencial en las computadoras, pues está encargado de gestionar la comunicación entre el procesador y otros elementos del sistema. A lo largo del tiempo, la clasificación y la estructura de los chipsets ha evolucionado, adaptándose a las necesidades tecnológicas y de rendimiento. Como lo mencioné en un anterior punto, la clasificación tradicional de los chipsets constaba históricamente en el North Bridge y el South Bridge. Bueno, lo repito, por si se les olvidó, el North Bridge manejaba la comunicación de alta velocidad entre el procesador, memoria RAM y la tarjeta gráfica, mientras que el South Bridge, periféricos, ¿ok? O dispositivos de almacenamiento o que requieren menor velocidad. Bien, pero ¿cuál es la clasificación moderna de los chipsets? Está dividida entre gama de entrada, gama media y gama alta, o los entusiastas, vaya. Pues la gama baja, pues está diseñada para tareas básicas y sistemas de bajo costo. Ofrecen funcionalidades limitadas, pero suficientes para operaciones cotidianas. En este caso, como vimos en el chipset, ¿cómo se llamaba? El B650 o el Intel B365, que serían los gama de entrada. Continuamos con la gama media o los mainstream. Estos pues nos equilibran costo y rendimiento, son los mejores calidad-precio y están adecuados para usuarios que requieren un desempeño sólido, pero sin la necesidad de tener características tan avanzadas, como sería en el caso de los entusiastas que utilizan la gama alta. Acá, Carlos. Bueno, estos pues están orientados a los entusiastas y a los profesionales que buscan el máximo rendimiento y soporte para tecnologías avanzadas como overclocking y múltiples tareas. En este caso, los X870E o los Intel Z890, ¿no? Que serían los principales exponentes. Eh, bueno, los chipsets, según sus fabricantes, bueno, tenemos, como ya saben, dos principales fabricantes de chipsets para computadores de escritorio, aunque también tenemos otros como ARM, etcétera. Pues son Intel y AMD. Cada uno tiene sus propias líneas y modelos. Por ejemplo, Intel nos ofrece chipsets como el Z890 para la gama alta, el B760 para gama media, o también tenemos la serie H. En este caso, por ejemplo, el H710 pues sería para la gama de entrada, de los H310, etcétera. AMD nos proporciona chipsets como el X870, como el X670 para la gama alta, o los B650 para la gama media, y A620, A320 para la gama de entrada. Pues cada modelo está diseñado para complementar y optimizar el rendimiento de los procesadores correspondiente de cada marca, ¿no? ¿Alguien quiere agregar algo? Mm,
No. Bueno, bueno, y vamos con la siguiente pregunta. Ya sabemos pues todo sobre los chipsets, ¿no? Pero ¿cómo saber qué procesador es compatible con mi computadora? Pues para determinar la compatibilidad entre mi placa base y el procesador es fundamental para garantizar, bueno, esto es fundamental para garantizar el correcto funcionamiento de nuestra computadora. Por ejemplo, una guía, por ejemplo, que les pudiese dar sería, uno, identificar el modelo de nuestra placa base. Como ya vimos, AMD utiliza los M5, por ejemplo. Esto podemos usarlo, bueno, para identificar el modelo sería consultando el manual de usuario, pues este viene proporcionado con nuestra computadora o con nuestra placa base y suele contener la información sobre el modelo y las especificaciones técnicas. También inspeccionar físicamente nuestra placa base, pues muchas veces viene el nombre, vaya, el modelo de nuestra placa base ahí marcado. O utilizando software de diagnóstico. Por ejemplo, herramientas como CPU-Z, que ya vimos en anteriores actividades, nos pueden proporcionar información detallada sobre nuestro sistema. Y una vez hecho eso, hay que determinar el tipo de socket que nuestra motherboard tiene. Por ejemplo, el socket, bueno, pues es la interfaz física entre el procesador y la placa base. Cada procesador pues está diseñado para un tipo específico de socket. Por ejemplo, los procesadores Intel pueden utilizar socket como LGA 1151 o LGA 1200, mientras que los AMD, los Ryzen, utilizan AM4 o AM5, los más modernos. Y con esto, pues hay que verificar la compatibilidad del chipset. Pues sí, bueno, perdón, discúlpame. Sí, sí. Así como dices, el error común, o sea, bueno, yo creo que uno como usuario, también, un usuario común y corriente, ¿no? Dice, oye, bro, pues yo necesito, mi procesador y encaja perfectamente con mi socket, entonces va a funcionar. Pues justamente ahí es donde entra la cuestión de que va a funcionar, también va a depender si su funcionamiento está compatible con el chipset y con la BIOS. Porque, por ejemplo, ahí te va un caso que pasó. AMD lanzó justamente sus procesadores, ¿no? Los Ryzen 5000. Ujú. Placas base con chipset de B450 o X470 necesitaban una actualización de BIOS para ser compatibles justamente. Entonces, independientemente si tu socket, bueno, si tu procesador encaja físicamente con tu socket, no quiere decir que al 100% va a ser compatible, ¿no? Así como lo Sí, mencionas, Es sino que que, pues, simplemente, también es lo de la arquitectura, ¿no? Como había comentado Carlos, que como la cambian, pues por eso ya no pueden ser compatibles. O sea, pueden ser de diseño parecido en cuanto a, pues, físicamente, pero internamente la arquitectura es ah, lo que cambia. no, pero o sea, bueno, por ejemplo, me refiero a que aunque encaje físicamente en el socket bien, o sea, supongamos, ahí te va lo que te dije, el Ryzen 5000, por ejemplo, con la placa base, la B450, encajaba perfectamente, ¿no? O sea, decías, oye, ¿sabes qué? Está chido, todo bien, déjame el arranco. Pues justamente, ¿qué pasaba? Si tu BIOS no estaba actualizado, no, o sea, de nada te iba a servir. Aunque encaje perfectamente en su arquitectura, si tu BIOS no está actualizada, no te serviría. Entonces, justo como lo mencionaba Antonio, sino que ciertos procesos que hay que seguir para poder decir, ¿sabes qué? Mi procesador, si es compatible con mi PC, va a funcionar perfecto. Con el socket. Bueno, Sí, 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 pues tiene que tener instalado, por ejemplo, los drivers pertinentes, ¿no? Y pues bueno, esto es justamente la compatibilidad del chipset. Bueno, el chipset de la placa determina qué características y procesadores son compatibles. Por ejemplo, una placa base con chipset Intel 7 Z370 es compatible con procesadores de octava y novena generación, pero no necesariamente con generaciones posteriores, como ustedes lo comentaban. Pues hay algunas veces que tiene que actualizarse. En este caso, aquí les estoy presentando, bueno, se ve un poco borrosa, pero esta sería el socket AM4 y este sería el socket AM5. Como podemos ver, su principal diferencia son los pines, la cantidad de pines que tiene. Pues si observamos el M4 tiene como que este pequeño cuadrito en el centro
en donde pues no hay pines, mientras que en el M5 sí hay pines y tiene una franja a la mitad, ¿no? Bueno, esas serían sus características físicas, ¿no? Además de que es un poco más largo el M5, creo, ¿no? Como tipo rectangular. Un poco. Ajá. Bueno, siguiente punto sería pues consultar la lista de compatibilidad del fabricante. Aquí podemos visitar el sitio web del fabricante de nuestra placa base y buscar el modelo específico. Allí pues se suelen proporcionar una lista de procesadores compatibles, además incluyendo las versiones BIOS necesarias para cada uno. Y en este mismo apartado nos suelen dejar los drivers para cualquier problema que suele ocurrir con nuestro procesador, ¿no? Si no está actualizado, nosotros lo podemos actualizar. Pero bueno, en este caso, por ejemplo, si yo tengo un procesador y no está actualizado, ocupo tener un procesador más viejo que sí está actualizado para poder actualizar este procesador más nuevo. Bueno, pero eso sería para la BIOS, ¿no? Pues hay algunas motherboard que no vienen actualizadas para los procesadores nuevos. Y pues este es el siguiente punto, actualizar la BIOS si es necesario. Pues algunos procesadores más nuevos requieren una versión específica del BIOS para ser reconocidos por la placa base. Con esto, pues hay que asegurarnos de que nuestra BIOS esté actualizada a la versión recomendada por el fabricante para el procesador que deseamos instalar. Y con ello, considerar las limitaciones de potencia y refrigeración, pues hay que verificar que la fuente de poder y el sistema de refrigeración de nuestra computadora sean adecuadas para el nuevo procesador, con esto evitando sobrecalentamientos o faltas de energía. Y pues un, eh, un, un tip que podríamos utilizar sería consultar foros o comunidades especializadas, ya sean, por ejemplo, grupos de Facebook, algo tan común como los grupos de Facebook, O Reddit. bueno, o Reddit, exactamente, pues en estas plataformas o foros se ofrecen experiencias y consejos de otros usuarios que han realizado actualizaciones similares. Y eso sería todo de esa pregunta. ¿Alguna duda? Ya dejo de compartir. No, creo que no. Muy bien, Todo ha quedado claro. continuamos con dónde está el chipset en la placa base. Ok. ¿Se me Carlos. escucha? Sí, sí. ¿Se te Ok. escucha? Bueno, nada más una pequeña aclaración del punto anterior. Actualmente las placas base, bueno, en la anterioridad, pues sí se ocupaba tener un procesador que fuera compatible con la BIOS de las placas base, pero actualmente es posible descargar la BIOS en una USB y por medio de un botoncito que traen las placas base atrás, donde están los conectores USB todo, que se le llama Flash Button, es posible actualizar la BIOS de las placas base sin necesidad de un procesador. Simplemente con descargar los drivers en una memoria, conectas la USB y le das al flash button y te la actualiza. Pero bueno, Pero cuando vamos a quieres pasar. cargar el sistema operativo. Sí, por así decirlo, o sea, con el sistema operativo, pues metes la USB con la ISO. Bueno, haces una USB booteable con Rufus, con el archivo Ujú. ISO, le das F12 hasta que te abra el instalador de Windows. Aquí es, digamos, algo parecido, pero el botón lo tienes en la parte de atrás de la placa base donde están las conexiones. También Ah, un ok. USB, por si algún día les pasa eso, pues ya saben. Pero bueno, ¿alguna duda que tengan? No, no. Bueno, pasamos con la siguiente pregunta, que es, ¿dónde está el chipset en la placa base? Bueno, el chipset en la placa base pues no es un único componente. Estos llegan a ser pues un conjunto de circuitos integrados que gestionan el flujo de información entre el procesador, la memoria RAM, los puertos y los dispositivos conectados. En placas base antiguas, pues lo que comentó mi compañero Antonio, solía haber dos chipsets principales, que es el Northbridge y el Southbridge. El Northbridge estaba ubicado cerca del socket del procesador y pues este era el que
bueno, era más que nada el encargado de gestionar la comunicación, las comunicaciones más importantes, como lo es la CPU, la memoria RAM y la GPU. Y el Southbridge, este chipset se ubicaba un poco más lejos del socket, ya que pues se encargaba de administrar o de controlar como conexiones un poco más secundarias como son los puertos SATA, los USB, los de audio, ya que pues no ocupaban velocidades tan altas. Y bueno, en las placas modernas, el Notebridge se integró en el propio procesador. Esto pues se logró gracias a AMD. Creo que fue en un Atom 230 y dejando solo el equivalente al Southbridge, que es el que encontramos ahora. Pues esto resuelve un gran problema ya que tenemos un solo chipset, eficientando costos de producción y muchas cosas. Bueno, el chipset moderno o PCH, ahora suele haber un solo chipset, como lo decía, ubicado generalmente por debajo de un disipador de calor, que suele ser una pequeña placa de metal con aletas para la disipación del calor. Y bueno, esta placa es a veces muy fácil de ubicar, ya que, por ejemplo, en el caso de la mía tiene en la misma placa, tiene el logo de la empresa, que en este caso pues es Aorus. También en las de ROG, en las de ARROC, en las de MSI, la mayoría de sus disipadores del chipset se encuentran con el logo de la marca. Bueno, voy a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué diferencias hay entre un procesador y un chipset? Ey, pero, Pues, perdón, dime. discúlpame. Pero también hay que mencionar que, bueno, por lo menos lo vi un poco importante. ¿Por qué? Porque hay que mencionar que nuestro chipset también está cubierto por un pequeño disipador de calor, porque justamente, aunque no genera tanto calor como el procesador, se puede calentar a veces, ya que, pues, sí transfiere grandes cantidades de datos de vez en cuando. O, Sí, por sí. ejemplo, también en placas base de gama alta. El mismo disipador del chipset puede tener hasta incluso un pequeño ventilador, no sé si lo hayan visto o Sí, algo sí. así, que justamente también funciona también para mantenerlo frío. Entonces, simplemente un pequeño comentario acerca de Ah, ok. cómo se ubica también el chipset. Bueno, para que quede un poco más claro, pues voy a compartir una imagen que yo tengo. Es, ¿Ya me pueden confirmar que sí se ve? Sí se ve. Simón, Bueno, sí. aquí Sí, se- tengo el, pues la imagen de una placa base. Este es, si no me equivoco, es de una X870 de AMD. Mm, ok, déjenme muevo la de la Claro para que me deje. Bueno, aquí está. Como tal, este es el disipador que se encarga de cubrir y pues más que nada ayudar a la disipación del calor de nuestro chipset. Eh, dejen, presento otra que era la Asus ROG, era la X570. Aquí está. A ver si la encuentro. Mm, O una Horus. Porque sí es. Bueno, como tú dices, Carmen, sí es una parte que llega aquí la tengo. Ok. ¿Ya se actualizó la imagen? Ya. Sí, mira, como Simón. tú dices, pues sí hay algunas placas base que debido a que tienen, eh, por ejemplo, puertos PCI Express del NVMe que pueden transmitir una gran cantidad de datos, ya sea del 4.0, del 5.0 o incluso de la ranura en la que va a conectar la tarjeta gráfica. O sea, tienen una gran cantidad de transferencia de datos que el propio chipset llega a calentarse. Por eso es necesario a veces incluso este pequeño disipador para que pues el chipset no se sobrecaliente, porque bueno, es un punto
que tomo más adelante, hay algo que se llama thermal throttling. Esto quiere decir que cuando un componente, ya sea CPU, GPU, el chipset o incluso un SSD, mientras mayor es la temperatura que alcanza, el rendimiento es menor. Esto pues es una, por así decirlo, una medida que toman los componentes para protegerse y así evitar el desgaste. También hay un tema que se llama la electromigración, pero, o sea, no viene al caso, pero la electromigración en pocas palabras es el desgaste debido a las altas temperaturas y el alto voltaje que alcanzan los componentes. Bueno, hasta aquí ya quedó claro el tema de dónde se encuentra y cómo poderlo identificar. ¿O alguna pregunta que tengan? No, todo cool. No, todo Ok. bien. Bueno, voy a pasar a explicar las diferencias que hay entre un procesador y un chipset. Las principales diferencias entre procesador y un chipset radican en sus funciones dentro de la arquitectura de una computadora. ¿Por qué? Porque pues tienen unas funciones muy predeterminadas cada uno, ya que pues no son especializados en lo que ellos hacen. El procesador o la CPU, eh, a mí siempre me ha gustado identificarlo como que es, o bueno, sí, diferenciarlo como que la CPU es el cerebro de la computadora y es la encargada de realizar los cálculos y ejecutar las instrucciones. Este pues es muy fácil de diferenciar, ya que va soldado en el caso de las laptops o también está instalado en un socket y en el caso de las placas base o de las computadoras de escritorio. O sea, esa es como la O los diferencia. teléfonos. O en los teléfonos también va soldado. Y pues este procesador o CPU es el que se encarga de definir cosas como la velocidad de ejecución de los programas. En cambio, el chipset es un conjunto de circuitos integrados que gestionan la comunicación entre el procesador, la memoria RAM, los dispositivos de almacenamiento, tarjetas gráficas y otros componentes. Pues no es capaz de procesar datos, ya que actúa como un intermediario entre la CPU y los demás componentes. También define la capacidad de las placas base como tipo de RAM, el tipo de tecnologías que soportan, como el PCI Express o el NVMe, y la cantidad de puertos USB. Bueno, pues sí es muy importante, ya que, por ejemplo, dependiendo del chipset que tu placa base tenga, esta va a ser capaz de soportar ciertas tecnologías, como por ejemplo el PCI Express 4.0, 5.0, que es la ranura en la que van conectadas las gráficas. También es donde bueno, también define un poco la tecnología de almacenamiento que soporta, desde los SATA 3 hasta el PCI Express del NVMe, ya sea 4.0, 5.0. Y también es muy importante, ya que, bueno, por ejemplo, hay veces que a mí ya ni siquiera me alcanzan los puertos USB de tantas cosas que tengo conectadas. Entonces, mientras de mayor gama sea tu chipset, muchos mayores puertos USB, USB-C o incluso soporte para Thunderbolt va a tener tu computadora. Y bueno, en pocas palabras, pues el procesador o CPU es el cerebro de nuestra computadora, mientras que el chipset, utilizando la misma analogía, es el sistema nervioso y este se encarga de conectar todos los componentes para que trabajen en armonía. ¿Hasta aquí alguna duda que tengan? No, ¿No? de hecho, justamente qué bueno que mencionaste esa última analogía porque era algo que también había encontrado que la verdad me gustó muchísimo y fue de una manera súper entendible porque justamente te dice, el procesador es el cerebro de tu computadora. Sí, claro, perfecto. Ujú. Pero justamente, ¿quién es el que manda la comunicación entre todas las partes de tu sistema? Ahí es donde entra nuestro sistema nervioso, que sería en este caso el chipset. O por ejemplo, también me gustaría comentar algo acerca de lo que habías dicho anteriormente, que por ejemplo, no sé, una computadora con un procesador potente, así como por ejemplo, un Intel Core i9, puede funcionar perfecto con una placa base de un chipset H770, pero ¿qué pasa con esto? No va a poder hacer overclocking ni usar múltiples tarjetas gráficas. ¿Por qué? Porque con lo mismo de que pues la placa base pues no nos va a funcionar para ese tipo de cosas.
Entonces, no, me quedó todo muy claro, muy perfecto. Ok. Bueno, entonces voy a pasar con la siguiente pregunta, que es ¿qué características tienen los chipsets? Pues en general los chipsets son componentes clave en una placa base, ya que pues son los que coordinan toda la gestión de tránsito de datos y pues estos determinan la capacidad de la conectividad, la compatibilidad de los componentes y pues por así decirlo el rendimiento del sistema. Como primer característica tenemos que el chipset determina la compatibilidad con procesador. Cada chipset está diseñado para un socket específico y define qué generación de CPU soporta, también qué tipo de PCI Express, qué ranuras NVMe, entonces es como en general. Como segunda característica es controla la conectividad y los buses, la cantidad de líneas PCI Express y su versión y los carriles dedicados para GPU, NVMe y otros puertos, que era de lo que estaba hablando. Como tercer característica tenemos que gestiona la memoria RAM, el tipo de RAM soportado, la velocidad máxima de la memoria RAM y la cantidad máxima de canales, ya sea dual channel o quad channel. Bueno, esto es muy importante porque, por ejemplo, hace rato mi compañero Antonio puso de ejemplo los sockets AM4 y AM5. Entonces, por ejemplo, AM4 de toda la vida pues llevó DDR4, si no creo que hasta la fecha nunca admitió DDR5. En cambio, cuando AMD hizo el salto de socket y de chipset, solo permitía que sus procesadores y sus placas base funcionaran con DDR5. En cambio, Intel no, Intel fue un poco más flexible entre su transición, creo que lo hizo con la 12ª generación. Sí dejaba que sus placas base y sus procesadores funcionaran con DDR4 y DDR5, aunque actualmente ya solo funcionan con DDR5. También el soporte de almacenamiento, la cantidad de puertos SATA, USB, el soporte para NVMe y la cantidad de slots, porque como comentabas hace rato, Carmen, hay algunas tarjetas gráficas que son, bueno, algunas placas base y procesadores que son capaces de admitir varias tarjetas gráficas. Entonces, pues claramente se necesita un chipset de gama alta para poder admitir esta cantidad de flujo de datos. Eh, como quinta característica tenemos que determinar la conectividad USB, el número de puertos y el soporte para Thunderbolt, que es como de las tecnologías más topes. Entonces, por ejemplo, para gente que se dedica a hacer edición de video o pasar sus archivos de discos duro a la PC, pues la verdad es muy ventajoso. También, como sexta característica, tenemos que el overclocking y ajustes de rendimiento. Esto pues te hace un desbloqueo del multiplicador y ajustes avanzados de voltaje y frecuencia. Es lo que comentó hace rato mi compañero Antonio, que había gente que compraba los chipsets de más gama alta bueno, se les dice que son entusiastas del overclocking para pues llevar sus procesadores al máximo nivel posible, y pues esto es necesario y solo se puede realizar con un chipset de muy gama alta. También tenemos el manejo de redes y audio, pues integra controladores para Wi-Fi 6E y 7, Ethernet a 2.5 y 10 GHz y soporte para audio de alta definición. Como vemos, pues es una parte muy importante al momento de adquirir tecnologías muy buenas, tecnologías que vamos a ver ausentes en placas base de gama baja. No sé si a alguien le gustaría añadir algo o comentar algo. Sí, yo quisiera comentar una desventaja por lo que estás diciendo. Bueno, y también por lo que he estado investigué. Una de las principales desventajas del chipset se podría volverse obsoleto, ya que los chipsets de hoy en día soportan procesadores de última generación, pero en un futuro ya estos de última generación pues van a aparecer de gama baja en comparación a los futuros. Otro problema es que algunas fabricantes limitan artificialmente las capacidades de ciertos chipsets para empujar a los usuarios a comprar modelos más caros. Eh,
Por ejemplo, Intel desactiva el overclocking en chipsets de gama media como en el B600 760, que en teoría podría soportar el overclocking en su hardware. Ujú, así es. También Sí, otra pues de sus limitaciones, bueno, no, ah, nada, sobre eso que comentaras. Por ejemplo, la computadora del Apolo 11 tenía 2 gigabytes de RAM, era pues una computadora en 17 bits y tenía 36 gigabytes de memoria interna. Además tenía un peso de 30 kilogramos y un procesador de una frecuencia de 1.24 Hz. O sea, tú escuchas esas características y dices, ¿qué carajos es eso? Y pues, así como la ves, esa computadora nos llevó a la luna en la misión Apolo 11, se llamaba Apollo Guidance Computer o AGC, y pues sí, es algo normal, la obsolescencia es algo que pues siempre va a ocurrir. Así, por ejemplo, a día de hoy tú te compres lo máximo en tecnología, en un año va a ser, este, no va a ser obsoleto, vaya, pero sí va a estar bastante desactualizado, ¿no? Y pues es algo que hemos visto mucho, sobre todo en estos últimos 20 años, por ejemplo, desde el lanzamiento del primer iPhone en el 2007, cómo todo se ha modernizado tanto. Pero si se fijan, en los últimos años ya hemos llegado como que a es bueno, es como una curvatura de innovación en la que estamos en un punto en el que las innovaciones ya son muy sencillas. Por ejemplo, Samsung con el S25 Ultra que acaba de salir, en donde, bueno, dices, bueno, ¿qué tiene de nuevo? No, pues le quitaron el Bluetooth al S Pen, ¿no? Y pues, ¿y qué más le pusieron? No, pues ahora tiene inteligencia artificial. O al nuevo iPhone 16 Pro Max, ¿qué le agregaron a diferencia del iPhone 15? No, pues el chipset ahora es uno más nuevo. O le agregaron un botón para tomar fotos. Entonces, la innovación va siendo cada vez menor. Por ejemplo, vaya, con el mismo iPhone, cuando salió el iPhone X, que ya tenía el Face ID, esa sí fue una gran innovación, pero si se fijan, cada vez es menor y las cosas pues cada vez son más obsoletas, a pesar Sí, de pero, todo. pero también es también caso contrario, porque cosas que eran de cosas de lujo en el pasado, ahorita te las puedes encontrar de reuso, obviamente, pero un poco más baratas, como los de servidor, los procesadores de servidor, que podrían ser de gama muy alta, porque pues obviamente son servidores y tienen que estar constantemente en uso, y puedes tener la fortuna, mejor dicho, de conseguir uno que no haya sido tan utilizado y aún así tener todas esas prestaciones y por un bajo costo. Sí, y no solo con la tecnología, sino es algo que pasa en todo. Lo vemos en motores, lo vemos pues en los autos, lo vemos en cualquier cosa, en cualquier cosa lo vemos siempre la tecnología pues va mejorando, vaya, y eso pues va para bien, porque significa que nuestra sociedad está avanzando, está evolucionando, pero también va para mal, porque cada vez es menor la innovación y siempre, así tú piensas que tienes lo mejor en la última generación, para el siguiente año va a ser algo obsoleto probablemente. Y ahí entra un tema que se le llama la obsolescencia programada, que es algo, vaya, que sabemos que Apple hace muy bien. O Y Estados Unidos también hizo caso. exactamente, pero de hecho eso surgió a raíz de un conflicto con unos focos, vaya, por allá de 1950, en donde unas empresas se pusieron de acuerdo porque decían, bueno, hacían focos, vaya, que prácticamente eran eternos. Por ejemplo, hay uno que lleva encendido creo que desde 1958 y nunca se ha apagado, y pues eso nos habla de que la obsolescencia programada es cada vez más común hoy en día. Tú compras un foco y ¿cuánto te dura? ¿5 años o menos 2 años? Y hablar mucho, vaya. Pero te digo, yo siento que es más por la cultura, porque fíjate, o sea, aquí en México, pues como creo que el profe lo comentó, no me acuerdo si fue el profe, que en Estados Unidos la cultura era muy consumista. eh, muy consumista, de cada 3 años renovar cosas. Y Sí, aquí en México no, aquí era como que si sirve, pues manténlo.
Y es que no solamente es por la cultura, sino porque es una cuestión de marketing y de finanzas. Por ejemplo, bueno, te digo, allá en 1950, o sea, ellos vendían o sea, te vendían focos y a ellos de qué les servía que tu foco durara 20 años si ya no les ibas a comprar. Entonces, Exacto. entre varias empresas se pusieron de acuerdo justamente para decir, no, ¿sabes qué? Nuestros focos tienen que durar máximo un año para que así nos compren y nosotros ganar más. Y es algo que desde entonces se ha hecho y pese a que no sea algo muy admitido, es algo que se hace querramos o no y es la base de la innovación, porque si hiciéramos cosas que duraran para siempre, ya no quisiéramos comprar cosas nuevas. O ya Y no ahí, necesitaríamos comprar cosas nuevas. exactamente, y ahí ya no habría negocio y ya no habría quien quisiera invertir en nuevas tecnologías. Sí, ¿de qué sirve hacer un foco que dure 100 años y cuando todas las personas ya hayan comprado su foco, ya nadie te va a comprar? Exactamente. Ok, Bueno, bueno, continuamos. finalizando con este punto, voy a pasar al siguiente punto ¿cuáles son las desventajas del chipset? Pues algunas de las desventajas ya las hablamos aquí entre nuestra plática, pero pues voy a intentar profundizar un poco más en ellas. Los chipsets son bastante esenciales en las placas base. Estos tienen varias desventajas y limitaciones que pueden afectar el rendimiento, la compatibilidad y la escalabilidad de un sistema. Por ejemplo, las limitaciones más importantes, por así decirlo, o las que más desventajas producen, pues tenemos la limitación en conectividad y expansión. Eh, Algunos chipset tienen un número limitado de carriles PCI Express en los chips de gama baja y gama media. Tienen menos carriles PCI Express, lo que restringe la cantidad de dispositivos de alta velocidad que puedes conectar, ya que como tal, una placa base tiene un número limitado de carriles, los cuales se comparten para transmitir toda la información. Entonces, si tienes menos carriles y hay otros dispositivos utilizando esos carriles, ya no te quedan carriles libres para poder conectar nuevos dispositivos extra. Eh, También los chipsets más económicos suelen soportar versiones de PCI Express más lentas como la PCI Express 3.0 y la 4.0. Actualmente pues vamos en la 5.0. Entonces, pues en comparación a estas versiones más actuales, sí es una gran desventaja. También tengo que una de las desventajas más importantes es que algunos chipsets de gama baja no tienen disipadores de calor, lo que pueden causar throttling o como hace rato lo mencioné, el thermal throttling por la gestión térmica limitada que poseen. Eh, bueno, sí, creo que no es necesario, pero igual voy a mostrar una placa base sin disipador de chipset. Aquí, aquí está. Ok, voy a compartir la pantalla. Y pues sirve que presentamos el chipset de una mejor manera. Entonces, pues, bueno, ya aquí ya lo subrayé. Pero, pues como podemos ver, el chipset es esta pequeña placa de aquí este es el chipset y este es como la placa base en la que, bueno, la plaquita en la que se monta. Como dato curioso, pues los chipset y los procesadores tienen, por así decirlo, un aspecto similar, ya que, por ejemplo, si abres un procesador, también vas a poder observar esta plaquita de aquí alrededor con una pequeña pastilla o una cápsula en el centro. Pues en este caso, esa pequeña pastilla o cápsula en el centro, pues vendría a ser lo que es pues sí, lo que es el procesador. Eh, bueno. Entonces, estamos.
estaba presentando las desventajas. Una desventaja más que encontré es que algunos chipsets viejos o de gama más baja no son compatibles con CPUs actuales, que es lo que se está hablando de la obsolescencia programada, y algunos no admiten tecnologías más recientes como el DDR5 o el PCI Express 5.0. Ya por última, la ausencia de tecnologías avanzadas con la falta de soporte para Thunderbolt, USB 4 y que algunas tampoco tienen puerto de conexión del Wi-Fi 6E y 7E o Internet de 10 gigabits. Bueno, el chipset es un componente esencial que puede limitar seriamente el potencial con la restricción de conectividad, el bloqueo de overclocking, el cuello de botella por el ancho de banda compartido e incompatibilidad con hardware a futuro. O sea que no tendremos muchas oportunidades de comprar procesadores nuevos que vayan saliendo en nuevas tecnologías de almacenamiento y poder actualizar nuestra computadora. Los chipsets de gama alta, mientras más potentes, estos requerían una mejor disipación. Entonces, aparte de todas las desventajas ya mencionadas, también tenemos que tomar en cuenta que ya conforme vayamos obteniendo chipsets de más gama alta, también nos tendremos que preocupar por la disipación. Y bueno, voy a pasar a la última pregunta. ¿Quién creó el chipset? Bueno, yo encontré que varias personas, pues como que incursionaron en la creación del chipset, pero ya que el chipset es una tecnología que evoluciona constantemente, la creación del chipset no se le puede contribuir a una sola persona. Entonces, el concepto del chipset no tiene un único inventor, sino que evolucionó gracias a contribuciones de varias empresas y personas claves en la industria de la computación. El chipset es una evolución tecnológica, no un invento patentado por una persona. Surgió como solución para gestionar la creciente complejidad de las placas base. El término chipset se popularizó en los 90 cuando Intel dominaba el mercado, así que pues el término chipset se lo debemos gracias a Intel, ya que Intel es considerado el principal impulsor de los chipsets modernos. En 1896 lanzó un chipset, el 8235 para el 8086 y 8088. Uno de los primeros en integrar controladores de memoria, buses y periféricos en un solo conjunto de chips, y popularizó la arquitectura Northbridge y Southbridge de la que pues tanto hablamos. A ver, claro, compañero, te doy la palabra. Nada más un datito, porque bueno, yo creo que también no hay que desacreditar algunas cosas. Así como IBM, que también fue una de las primeras empresas en utilizar pues, chipsets en sus computadoras personales en los años 80. Sí, Sí, estoy de acuerdo que Intel pues sí fue algo más centrado, o sea, algo que más revolucionó, pero yo creo que también no está de más darle un pequeño crédito también a, por ejemplo, a IBM, que también fue una de las primeras empresas en utilizar un chipset, así tal cual en sus sí, sí, computadoras. en las IBM PC. Bueno, también tenemos otras, bueno, más que nada, y pues yo lo tomé a partir del momento en el que se empezó a tomar como un estándar el chipset, y pues como dice Intel fue de las primeras, bueno, de las primeras empresas que impulsó este tipo de tecnologías. También hay otras tres empresas que son VIA Technologies, SIS y Ali, que es Acer. Bueno, de la SIS se me olvidó el nombre de la empresa, pero Ali era Acer Laboratory. Pues estos desarrollaron chipset para procesadores Intel y AMD durante los años 90 y los años 2000. Y pues también hay otra mención que es Nvidia, esta empresa, como todos la conocemos por las tarjetas gráficas. O sea, a mí nunca se me hubiera pasado por la mente que Nvidia incursionó en la creación de chipset, pero esta lo hizo con un chipset llamado N-Force o Enforce,
y pues este destacaba, bueno, este chipset lo hizo para los procesadores de AMD y principalmente en lo que destacó fue en el rendimiento para gaming. Entonces Sí. podríamos decir que tuvimos chipset especializados para gaming. Justo, y de hecho también, porque hablaste también del pasado, y fue justamente por la década de los 2000 que Ujú. justamente ofrecieron este tipo de cosas y fue que se popularizó cañón. Sí, sí, sí. Y ya, pues ya ves que ahorita se pusieron sus moñitos Intel y AMD y pues ya fabrican chipsets para sus propias plataformas. Sí, dinero, bro. Sí, Dineros, pues sí. dineros. Ujú. Bueno, entonces pues de mi parte sería todo y paso la voz a mi compañero Carmen. Bueno, pues yo creo que en este momento ya llegamos a una buena referencia de lo que qué es el chipset, de qué manera funciona lo que es el chipset. Hablamos ya también de historia acerca de una que otra pequeño dato de su evolución de los chipsets y todo aquello. Pero yo creo que además de saber y de conocer lo que es el chipset, no está, tendríamos que saber justamente cuáles son sus aplicaciones de este mismo. Entonces, para comenzar, justamente algunas veces nos preguntamos nosotros mismos, ¿cómo nuestra computadora puede editar videos, jugar en 4K o incluso aprender patrones como la inteligencia artificial? Pues bueno, o sea, obviamente el procesador y la tarjeta gráfica son de que, uff, importantísimos, ¿no? Pero hay una pequeña que está ahí, está en la parte de atrás, pero no muchos ven, y que justamente, ¿qué es? El chipset. Entonces, no voy a hablar así tal cual del chipset, sino que voy a hablar de lo que permite hacer a nuestra PC. Como primer escenario, me gustaría comentar acerca del gaming y su alto rendimiento, en el de que, por ejemplo, si tú eres gaming, el chipset va a ser el mejor aliado. ¿Por qué? Porque gracias a él, tu tarjeta gráfica se comunica a toda velocidad con el procesador usando PC, PCLE 4.0 o 5.0. Sin un buen chipset, ese RTX 4090, esa tarjeta gráfica de que, uff, chuladita, no nos rendería ni la mitad. Además, controla lo que es el flujo de datos para que no haya cuellos de botella, que es como el semáforo inteligente de tu PC. Entonces también tenemos que entender que, por ejemplo, en esta cuestión del gaming, no sé, por ejemplo, tú, Carlos, que, bueno, por lo que he visto, eres fanático de tener buenas cositas en tu computadora, por lo que hemos platicado, si tu tarjeta gráfica, que es muy coqueta y todo, no tuviese lo que es un buen chipset, pues de nada te serviría realmente. Creo que es algo que tú también entiendes muy bien y por algo tienes muy bien estructurado tu arquitectura. Entonces, por ejemplo, chipsets como AMD X670E o el Intel Z790 están justamente diseñados para este tipo de gamers que soportan lo que es el overclocking, las múltiples GPUs y también un audio de alta calidad sin necesidad de tarjetas extras. Como un segundo en ese escenario para lo que es las aplicaciones del chipset, me gustaría hacer una mención honorífica a algo que se está popularizando de una manera exponencial, que es nuestra inteligencia artificial y el machine learning. Por ejemplo, no sé si alguna vez han usado Stable Diffusion o ChatGPT o quizás una No, herramienta de nunca. Machine Learning. Bueno, pues si no lo has usado, te lo recomiendo, está cool. Este, el chipset es punto muy clave aquí, porque justamente los más avanzados, y así es como AMD, el Ryzen el 7040, integran NPUs, que son las unidades de procesamiento neuronal, que aceleran justamente estos programas. Y justamente si en un chipset moderno, entrenar un modelo de IA tardaría horas, horas, o que Más si que horas no o es que días. días, justamente como lo puedes mencionar. Entonces, también mencionar como, por ejemplo, además chipsets para servidores, como los de la serie Intel Xenon W, permiten conectar hasta 8 GPUs para Ujú. proyectos de Deep Learning. O sea, imagínate ese poder de procesamiento, el tener 8 GPUs
conectadas, no, es una barbaridad. Como un tercer escenario, me gustaría mencionar lo que es la productividad y la multitarea, algo que nosotros, bueno, estudiantes, tenemos un alto uso, ¿no? De nuestras multitareas en nuestras computadoras, más que nada. Por ejemplo, no sé si alguna vez han usado Photoshop, Premiere o Blender. Pues, ay, discúlpenme. El, el chipset, decide cómo se reparten los recursos. Entonces, si vas a renderizar un video mientras tienes 50 pestañas abiertas, un chipset como un Intel 760 o el AMD 650 gestiona la memoria y los discos SSD para que todo funcione sin ningún tipo de lag. Y además, ¿sabían que los chipsets modernos soportan hasta 20 líneas de PCL? Eso significa que puedes ver varios SSDs NVMe a máxima velocidad sin sacrificar rendimiento. Sí. Wow. Entonces, haciendo nuevamente la mención, nosotros podemos tener un buen procesador, una buena tarjeta gráfica y todo eso, pero ¿quién es ese héroe oculto que hace que todo esto conecte súper bien? Nuestro chipset. Sí. Hablando de conexiones, el cuarto escenario, el cual voy a comentar, voy a hablar acerca de lo que es nuestra conectividad y lo que es el futuro de nuestro chipset. Así como el chipset también define qué tan conectado está tu equipo. Si quieres usar Thunderbolt 4, Wi-Fi 6E o USB 4, depende del chipset, tal cual. Ah, ¿quieres mencionar algo? Disculpa. Sí, bueno, lo que comentabas, que el chipset es como ese héroe oculto que tenemos todos. Pues sí, por ejemplo, si lo llegamos a categorizar en orden de importancia, tal vez tendríamos que la CPU es la parte más importante, la GPU podría ser el segundo más importante y el chipset entraría como la tercer parte. Claro, una computadora pues necesita de todos estos componentes para funcionar, pero si los categorizamos podríamos decir que el chipset es como la tercer parte más importante de nuestra computadora, lo que muchas personas pues no consideran así, ya que la mayoría dicen o le dan más importancia, por ejemplo, a la memoria RAM, dicen, Ujú. esta tiene para 4 slots de DDR4 a Pues 256 creo que gigas. justamente nos lo había dicho la maestra de sistemas operativos, que realmente, pues cuando le dicen, es que mi compu va lenta, le dicen, lo primero que le dicen, aumenta la RAM. Pues realmente eso Ujú, Sí, no es sí. cierto. Y es que justamente por eso se mención de nuestro héroe oculto. ¿Por qué? Porque a nivel comercial, a nivel individuo promedio, que dicen, ocupa un procesador y ocupa una tarjeta gráfica y un montón de RAM. Y sí, hasta sí, ahí. sí. Es la mentalidad de que, Perdón. oye, ¿tu computadora qué onda? Sí, tiene un procesador tal, tiene gráficos dedicados y también tiene 32 de RAM. Es la información, la información que literalmente cualquier persona sabe porque justamente, si tú le preguntas quizás a un individuo común y corriente que te va a decir, oye, tengo 32 de RAM y le dices, ¿qué hace esa RAM? Va a decir, no sé, bro, tengo 32. Está bien, ¿no? Entonces, también hacer ese pequeño comentario de que el héroe oculto, porque justamente, ¿cuántas veces han hablado con una persona acerca de su computadora y decir, oye, bro, ¿qué chipset tienes? Pues yo creo que es muy No, raro. nunca. Y justo, o sea, yo nunca, la verdad yo nunca, así tal cual, yo No. nunca, ¿Sabes qué se me figuró pero, cuando dijeron héroe oculto? Un ajá, poco de lo de intensamente, no sé por qué. O sea, las vocecitas esas, no sé por qué se me ajá, figuró así como que ok. el miedo sería como el chipset, no sé, algo por el estilo. O Sí, sea, como Ok. que literal, cuando lo comenzaron a explicar, dije, esto me suena intensamente. Bueno, Es perdón por que, no, la está diagonal, bien. pero así me supo. Bueno, y yo creo que ya regresando a lo que es nuestro punto de las aplicaciones de nuestro chipset, estaba hablando de lo que era nuestra conectividad y del futuro tal cual, así como les había preguntado si quieran, no sé, usar el Thunderbolt 4 o Wi-Fi 6 o el USB 4, va a depender de nuestro chipset, incluso en smartphones y tablets, chipsets como el Qualcomm, el Snapdragon o el Apple M2 integran todo, o sea, integran 5G, integran IA y gráficos avanzados. Entonces, y esto no para.
Pronto veremos chipsets para realidad virtual inalámbrica y hasta para coches autónomos. Simplemente a la velocidad a la cual avanza la tecnología, yo creo que el límite es nuestra imaginación, tal cual. ¿Sí, dime, Antonio? Y sobre todo el ver que en este pequeño espacio caben tantas cosas. Y cómo es que, por ejemplo, con la computadora que nos llevó al Apolo, pesaba 30 kilos, era una cosa gigantesca. Y ahorita, que en esta pequeña palma de mi mano quepan tantas cosas muchísimo más potentes, es te queda de wow, cómo avanza El la poder del tecnología, sol en ¿no? la palma de tu Eh, mano. Exactamente. Y no dudo que en algún momento sí lo lleguemos a tener, ¿eh? No, y es que además de lo pequeño, deja tú lo delgado. O sea, ¿a qué nivel de delgadez pueden llegar también? O sea, son No, y eso, componentes y solo, que, o por sea, ejemplo, solo tú lo, tienes lo que es la carga, tú tienes, tú lo ves de cierto tamaño, pero a ver, ok, quítale, no sé, el display, quítale la carcasa y todavía te queda más delgado. Lo que es tu lógica es una cosa de nada, ya casi. Cuando justamente tú mencionabas lo que nos llevó a lo que es la luna, era algo de 30 kilos, algo gigantesco y todo eso, pues ¿sabes qué? La gente, la inteligencia del ser humano dijo, te lo voy a poner en esta cosita. Ahí está, La Antonio, mira. ¿estás palma de bien? tu mano. Ten, mi justo. Es cámara que está. No, es otra onda. Y aparte está viendo todo esto del chipset, de la arquitectura y de cómo evolucionan ¿Sabes las cosas. que trata de hacerlo aún más fino? Escuché que iPhone quiere hacerlos aún más finos y El lo que iPhone le Air. estorbaba, lo que le estorbaba era el micro USB. Entonces pensaban quitárselo, retirárselo por Sí, completo y ya nada más dejar la carga inalámbrica. Lo único sí, que sí, tenían sí. problemas era con en Unión Europea, Con creo, la Unión Europea. que que no sabían si se los iban a permitir y la Unión Europea le dijo, mientras que cumpla con lo de carga inalámbrica, todo perfecto, hermano. Sí, hasta ahorita Entonces ya sí salió la creo que noticia de que sí, o sea, sí le van a poder quitar el puerto USB y lo van a poder hacer totalmente inalámbrico. Oh, eso Mi sí. cámara, oigan, ven bien mi cámara. No, Ah, se no, trabó se toda, no, ve bro. ya se está todo, muy trabadota. Apaga y prende. A ver, déjenme la arreglo. ahí Sí, dale, ya cuellito. te veo tu cuello. Todo chupeteado. Fue el Zamora. Bueno, nada más como dato extra. Ok, Ujú. bueno, Estaba viendo, espera, estaba, déjame. estaba viendo Mira, mi placa base y la verdad tenía mucho sin revisarla, pero ahorita que me puse a revisar vi que trae un chipset exclusivamente que se llama AMD UP Audio. O sea, imagínate, las computadoras ya traen chipset especializados para temas como el audio. Es que te digo que la, el límite es la imaginación, bro. Lo que tú Oh, quieras hacer es como que adáptalo, Y baby. recursos. Ahí está. bueno, sí, Ah, recursos. obviamente. No, no, no. No, no, no. O sea, ya creo que a la hora de ponerlo en práctica sí podemos decir, sabes que los recursos es lo más importante. ¿Por qué? Porque justamente cómo vas a financiar. Bueno, Pero bueno, a no, la no hora, siempre. Cuando hacen el prototipo, hay luego veces que sí te sorprenden así como que los componentes, pues los de China con su inteligencia, que realmente pues no son cosas tan avanzadas y te quedas hermano, sorprendido con lo que lo hicieron. si hablamos de China, neta, o sea, Putos los chinos. chinos no me sorprenden de nada. ¿Por qué? Porque estoy seguro que van a hacer que hacen lo que quieren. O sea, lo que Dominan el tienen aquí mundo. lo hacen, lo hacen. Y justamente lo comentábamos antes de decir antes, ¿qué onda con los teléfonos Huawei? Bueno, no quiero que no me quiero salir justamente del tema, que quiero centrarme en lo que es nuestros chipsets, pero sí, como dices, los chinos, otra chuladita, ¿eh? Y no me sorprendería que en cualquier momento China dijera, "Ah, aquí está mi chipset, bro. Y es 1000 veces más potente, va a hacer mejor conectividad y 10 veces más barato que el tuyo, bro. Neta, o sea, no lo dudo que en algún momento pase Estaría así. interesante eso que comentas, estaría muy interesante de que realmente sí lo hicieran y le dieran en la torre a los otros, pero o sea, te quedarías así como que, pues es que eran los pioneros aquellos, pero pues ya llegó otro Bro, pionero que es más eficiente. Así. camarón que se duerme, baby. Camarón que se duerme.
Bueno, y ya nada más para poder concluir, pues ya tal cual en la investigación así a fondo, pues bueno, descubrí que pues, el chipset justamente es nuestro conjunto de chips que gestiona la memoria, los buses y hasta el sonido, todo eso. Y pues bueno, originalmente como en los chipsets, en el Intel 440BX de los 90 que digo, su rol simple era conectar al procesador con la RAM y los slots. Pero justamente a lo que llegué, que es hoy, ha evolucionado tanto que hasta maneja inteligencia artificial, que es el tema que hoy en día cualquier persona debería de conocer lo que es la inteligencia artificial. Entonces, chipset, Es lo que todo el infravalorado. mundo quiere. Infravalorado. Sí, sí, estoy segurísimo que está infravalorado el chipset. Sí, Bueno, porque pues ya con esta parte yo termino lo que es las aplicaciones del chipset y quedaría lo que es nuestro punto C, que sería encargado de ambientes de Samuel. servicios, Sí, yo, los bueno, yo ambientes diría de servicios. que lo empieces porque el video nos va a quedar muy largo. Si esperamos a que el Sí, Antonio regrese, entonces, pues, si quieres, empieza a exponer. sí, pues Ya. Bueno, principalmente iba a comenzar también con lo anterior que todos habían dicho un poquito, me- pero pues ya me lo complementaron demasiado bien, entonces nomás voy a ir directamente al meollo. Ah, ¿quieres decir algo, Antonio? sí quería mostrar algo. Ah, Bueno, por adelante, ejemplo, aquí adelante. yo tengo un teléfono del 2017, es un Moto Z2 Force, el cual es uno de los teléfonos más delgados, o al menos en su tiempo, que es de apenas 5 milímetros. Si tomamos, bueno, no sé si se alcanza a ver la diferencia entre un S21 Ultra a un Z2 Force. Comentaba de que Apple quería hacerlo súper delgado. Este es súper delgado, de verdad, es súper delgado, aparte es indestructible. Pero, pero sí, no me sorprendería que llegase en teléfonos, no sé, de apenas 3 hojas o algo así, porque bueno, esto es delgado, pero la carcasa, o sea, todavía todo el circuito interno es todavía mucho más delgado, porque bueno, ¿Sabes, descontando la pantalla, la carcasa, todo, sabes al este, punto que quieren llegar? Como los de la ciencia ficción, creo, que nada exacto. más es un vidrio y es tal cual, ese es el teléfono. Oh, sí, O sea, sí, el sí. vidrio es el teléfono. O sea, yo siento que ese es el De punto hecho, al que quieren llegar. ya hay televisores así, que Los de solamente es Samsung, así, Sí, ¿no? un vidrio Sí, pero, justo que Samsung. Ajá. pero yo exactamente. siento que es más como que todo ese nivel de procesamiento, o sea, de los nuevos, o sea, que alcance ese nivel, lo que quieren meter en un vidrio. Más bien que Porque quieras o fuese no, siempre una todavía nada más proyección. es proyección. Exacto, exacto. Más bien yo siento que pues, lo que se quiere llegar es que ya todo sea por medio de proyecciones o que, por ejemplo, con los pupilentes vaya Google Lens, creo que se llaman Oscar. también. Los Google eh, Lens. bueno, pues ya esté directamente todo lo tengamos así en nuestros Pero es ojos. Ya ni que siquiera lo ocupamos difícil de dispositivos. eso es el enfoque de los ojos. Porque realmente, ponle tú que nos quiero poner aquí en la pantalla, o sea, a esta distancia del ojo, no alcanzas a percibir el enfoque, o sea, lo ves todo distorsionado, o sea, el enfoque más o menos te llega hasta por aquí No, y o ya sea, sí tienes que hacer Recuerda, esa conversión. escucha la palabra que dijiste, hermano. Lo difícil, no lo imposible. Recuerda, O sea, no, exacto. no, la sí, 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 sí. tecnología ya está a un nivel. Sí, no, no, No. no, no, sí, el enfoque es lo que te digo, o sea, realmente si se le ingenie, o sea, un rayo que, por ejemplo, ponle tú un rayo que llegue a este punto y coincida, ahí ya sería el inicio del enfoque. Y ahí es cuando ya comenzarías a ver las cosas. Bueno, No, así pero, o yo sea, lo ideo y así lo entendí ajá. cuando me los trataron de explicar. Sí, sí, sí. No No, dudes que va a funcionar. yo me refiero a los pupilentes, o sea, que están directamente en tus ojos y ya No, tú ves por eso. todo así. O sea, porque también, o sea, pues Digo, están los lentes, obvio, y con pantallita y todo, pero sino directamente que ya tu mismo proceso, tus mismos ojos ya lo tengan aquí incrustado, no, pero es es que algo a lo que me increíble. quiero referir es de, o sea, ponte el dedo aquí, o sea, muy cerca del ojo y no vas a distinguir nada, o sea, no vas a Ah, no, distinguir obvio, obvio, esta, obvio, obvio. pero ese era mi punto, o sea, Sí, 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 que sí, o sí. sea, todavía falta ese nivel de enfoque, pero, o sea, y de que lo quieren lograr estos De canijos. que se va a lograr, se va a lograr. Pero bueno, continuemos ahora sí. Ah, ok, ok. Este,
los ambientes de servicio y aplicaciones del chipset, pues el desarrollo y la integración de los chipsets se ha sido determinado para la evolución de las tecnologías en múltiples áreas, ya que estos componentes actúan como la columna vertebral de la interconexión y la comunicación entre los diferentes elementos de un sistema. Su impacto se extiende a sectores tan variados como la industria, los negocios y los comercios, donde su eficiencia y la capacidad para manejar grandes volúmenes de datos y su comunicación en tiempo real son muy fundamentales. Ahorita que está hablando de la industria, pues principalmente en el ámbito industrial, los chipsets desempeñan un papel crucial en el diseño y la operabilidad de los sistemas avanzados, tales como la robótica y los controles numéricos por computadora, ya que los chipsets modernos permiten el desarrollo de sistemas de control en tiempo real que son esenciales para la automatización industrial. La robótica, por ejemplo, la precisión en la lectura y la comprensión y el análisis de datos en múltiples sensores y, y los actuadores es vital para lograr movimientos coordinados y seguros. El control numérico por computadora y la capacidad de gestión de altas velocidades de procesamiento y la comunicación entre los dispositivos de entrada como los codificadores o los motores de precisión se traduce como una mayor eficiencia y la calidad de manufactura de las piezas complejas. Ponle tú que es como los de Lego, ponle que tratan de hacer muchas piezas, pero necesitan tal precisión para hacer las piezas de tal forma que sigan coincidiendo con las anteriores, pero si falla 1 milímetro en el cálculo, podría perjudicar realmente a toda esa producción. También sería en los diseños de manufactura de sistemas de embedidos, no, no, de embotellamiento, creo, que quiero decir. Sí, era embotellamiento. Ah, a ver, déjalo reviso. ¿Cuello de botella? No, 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 son más de diseños de manufactura de sistemas embe- embedidos. Indebidos. Órale, Embebidos. no había escuchado esa palabra, perdónenme. Hasta ahorita que la vuelvo a leer después de la investigación es como que, órale. Bueno, estos sistemas se encuentran en una amplia gama de aplicaciones, desde dispositivos médicos hasta equipos de monitoreo industrial. La integración de chipsets en estos sistemas permite la optimización del consumo energético y la mejora de velocidad de procesamiento, lo que resulta en dispositivos más fiables y de respuesta inmediata. Esto es particularmente importante en entornos donde se requiere una alta rel- resiliencia operativa y la capacidad de operar bajo condiciones adversas. Bueno, ahora vámonos un poquito a lo de negocios. En el entorno empresarial, los chipset juegan un rol esencial en la infraestructura tecnológica para soportar las operaciones y la toma de decisiones. La gestión de datos y aplicaciones de contabilidad, los sistemas empresariales que manejan grandes cantidades de información dependen de la capacidad de los chipset para facilitar la transferencia rápida y segura de los datos. Los robusters de la comunicación interna entre los procesadores, la memoria y los dispositivos de almacenamiento se traduce en un procesamiento. Ah, momento, perdone. Es que se me está acabando la batería de la computadora. Ahora sí, todo correcto. Aquí me quedé. Mm, la eficiencia de la transferencia de finanzas, el análisis de datos y la ejecución de software y la gestión empresarial. Pues se necesita un chipset de alta calidad que contribuye a minimizar retrasos y los cuellos de botella en la ejecución de procesos críticos. Mm, Y en los comercios, la rapidez y la fiabilidad de la transferencia de datos son fundamentales en el entorno de comercios electrónicos, ya que los chipsets modernos, con su capacidad para soportar altos
anchos de banda y su baja latencia permite que la transferencia en línea se realice de manera segura y eficiente. Esto se reduce a una mejor experiencia para el usuario con tiempos de carga muy reducidos y procesos de pago más ágiles, además de la integración de tecnologías como el PCI Express de 5.0 y su conectividad de última generación favorece la implementación de plataformas que soporten un crecimiento de tráfico de datos mucho más avanzada que en años pasados. También estaría el marketing digital, ya que depende de una gran medida de la capacidad de análisis de grandes cantidades de datos, como se había mencionado también en el caso de la industria y también lo de aplicaciones, bueno, el comercio. Eh, Facilitan la gestión de, bueno, los chipsets facilitan la gestión de todas estas tareas, permitiendo que las aplicaciones de análisis y procesamiento de datos funcionen de forma fluida, como en este caso serían también las inteligencias artificiales. Esto no solo mejora la segmentación y el almacenamiento de los datos, sino que también contribuye a una mejor toma de decisiones basadas en los datos precisos y actualizados. Bueno, eso sería principalmente algunas de las estos ambientes de servicio que se les puede dar a los chipset. No sé si tengan alguna duda. No, ninguno. No, ninguna. Ok, este, pues eso sería realmente lo fundamental. Si excluimos todo lo que ya han estado comentando ahorita ustedes, pues desde qué es su historia, sus características, desventajas, sus puentes. No sé si quieran comentar una última cosa. No, No, bueno, yo en lo personal no, yo creo que se abarcó muy bien. Abarcamos muy bien lo que fue, qué es, cómo funciona, para qué sirve, sus aplicaciones y su ambiente. Entonces, a mí me quedó muy claro todo. Perfecto. No sé si alguien más de mis compañeros tenga algo que comentar. no, sería todo. Sí, abarcamos muy bien los temas, pero pues Sí, sí, sería todo de mi parte. Ok, Entonces, ok. si no hay ningún comentario, procedo a finalizar la grabación y pues muchas gracias por ver nuestro video, profesor. Y Gracias. perdón porque se haya alargado tanto, pero es que era un tema también tanto interesante. O No, sea, está bien porque sacábamos. lo dimos con la profundidad adecuada que merecía. Detener grabación.